Como habíamos anunciado, nos acompaña Adolfo Pérez de León. En esta primera entrevista, Adolfo está inaugurando un ciclo de entrevistas donde estamos dando la oportunidad a dirigentes de varios partidos, ¿no? Y hoy iniciamos la primera de este martes con el vicepresidente nacional del PRM, Adolfo Pérez de León. Adolfo, buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Luis. Feliz y contento de estar aquí contigo, esta vez por la plataforma Zoom, ¿verdad? Una manera innovadora de hacer entrevista y comunicación. Y bueno, qué felicidad. Pero yo creo que a los comunicadores y a ustedes los invitados nos ha resuelto un problema, porque cuando no se puede trasladar, ya esto va a ser un mecanismo que se va a usar permanentemente. Así es, así es. Sobre todo con el problema del tránsito que hay en la República Dominicana, ¿verdad? Así y sobre todo en la ciudad de Santo Domingo de manera especial. Wow. Adolfo, vamos a hablar un poquito. Cuéntale a la gente, yo no había tenido la oportunidad de hablar contigo en esta etapa. ¿Cómo ha sido tu cuarentena, Adolfo Pérez? Cuéntanos un poquito. A nivel familiar, con mi esposa, con mis hijos, haciendo muchas tareas ahora también por Zoom y cuidando a la familia. Nos pasamos el tiempo en casa y desde aquí hemos también desarrollado nuestras labores comerciales, lo que se ha podido hacer dada la realidad que ha vivido el país y el mundo, y asumiendo de manera responsable el llamado que hicieron las autoridades de la República Dominicana, pero también las autoridades a nivel mundial, el llamado de quédate en casa. Las autoridades locales, cuando comienza la pandemia, le dijeron a la población quédate en casa, y también a nivel global vimos como todo el liderazgo mundial llamaba a los ciudadanos de sus territorios a quedarse en casa. Y nosotros, obedeciendo, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley, como debe ser, y también protegiendo a nuestra familia, bueno, pues entonces así lo hemos hecho. Y también hemos podido desarrollar actividad política dentro de las circunstancias. Usted no para. Sí, porque también hemos acompañado al pueblo en estos momentos de dificultad con la entrega de raciones alimenticias y acompañando a Luis Abinader también en su proyecto Ruta Solidaria, en su programa Ruta Solidaria. Y entonces ahí nosotros pudimos también desempeñar una buena labor de amor y solidaridad hacia la gente más necesitada, la gente que tiene precariedades, a través de la entrega de miles de raciones alimenticias. Y bueno, en eso hemos estado en estos días. Adolfo, ¿cómo calificas tú el manejo que, antes de entrar en política, que ha venido dando el gobierno, la autoridad a esta pandemia del COVID-19? Mira, desde el punto de vista estrictamente médico o de salud, nosotros hicimos una sugerencia al inicio de que había que fortalecer las medidas para poder identificar, a través de las pruebas, poder identificar las personas que estaban contagiadas, poder segregarlas del resto de la población y eso. Pero yo no quisiera entrar en detalle ya desde el punto de vista de la salud, porque al final de cuentas yo no soy médico, no soy infectólogo, no soy especialista en el área, y yo quisiera entonces dejar que sean esas voces autorizadas que han tenido una formación y una preparación a lo largo del tiempo para que evalúen la gestión de salud en todo esto. Ahora bien, hay otros aspectos de la gestión del gobierno en medio de la pandemia que sí nosotros entendemos que podemos señalar con propiedad, y ha sido como, por ejemplo, el incumplimiento permanente de la ley del candidato oficialista, que el toque de queda estaba anteriormente hasta las 5 de la tarde, y a partir de ese momento, cuando todo el mundo estaba trancado en sus hogares, bueno, pues entonces ellos iniciaban sus labores proselitistas de campaña, de entrega, de diferentes tareas, cuando para el país entero estaba prohibido o restringido el movimiento en las calles, la circulación en las vías públicas. Bueno, pues entonces, sin embargo, para ellos, para el proyecto oficialista, entonces sí había licencia, sí había posibilidades de hacerlo. Y entonces eso nos llena a nosotros de mucha, vamos a decir así, de mucha vergüenza que una sociedad como la República Dominicana se ocurran este tipo de cosas donde la ley sea para unos y no sea de aplicación universal, o que sea la ley tenga distinción en función de la simpatía, la preferencia política, Adolfo, de las personas. Como bien es cierto, dijiste que no te metes a la parte de salubridad porque no eres infectólogo, no eres médico, pero sí eres un hombre del comercio, eres un hombre que aporta en la parte de la movilidad económica a la República Dominicana mediante tus empresas privadas. Hemos visto posiciones tuyas en torno a las medidas económicas que ha tomado el gobierno. Yo quiero que tú nos expliques aquí de manera detallada tus cuestionamientos, tus sugerencias que has hecho públicamente últimamente, Adolfo Pérez. Sí, evidentemente que nosotros respetamos el tema de la salud por no ser nuestro ámbito, pero desde el punto de vista político ya te expresaba algunas cosas, y desde el punto de vista también económico, que es ahora mismo quizás el elemento, o sin el quizás, el elemento
que más preocupa a la sociedad dominicana, cómo podemos volver al punto de partida que teníamos antes del COVID, desde la perspectiva económica. O sea, cómo las familias pueden garantizar sus empleos, cómo las familias pueden garantizar sus ingresos, cómo el pequeño comerciante, el mediano empresario, el que tiene una microempresa, cómo puede tener la seguridad de que va a tener sostenibilidad en el tiempo, de que no va a quebrar, de que no va a desaparecer producto de haber estado cerrado por tanto tiempo. Incluso todavía hoy quedan muchas empresas que continúan cerradas por la naturaleza de sus operaciones comerciales. Y nosotros hemos visto las medidas que ha ido tomando el gobierno, que se han limitado desde el punto de vista monetario a la liberalización de dinero de la banca, a baja tasa de interés, y básicamente medidas de carácter monetario para fomentar que el flujo de efectivo a través de préstamos comerciales en la banca nacional. Y vimos también las medidas que tomó el gobierno del programa Quédate en Casa y del programa también FASE, de un pequeño salario o una pequeña compensación. Una pequeña, 8.500 pesos, una pequeña compensación del salario para que la gente dispusiera de algún ingreso. Pero bueno, yo creo que esas medidas, si bien es cierto que han sido importantes, pero no han sido suficientes. Yo creo que el gobierno se ha quedado corto y que el radio de acción, el campo de acción del gobierno dominicano es mucho más amplio y quizás por la timidez o por el desconocimiento de la realidad que se palpa ahora mismo en las pequeñas, en las medianas, en las microempresas de la República Dominicana, ellos no han sido lo suficientemente enérgicos para poder promover medidas que le permitan a la gente sostener sus negocios. Por ejemplo, está el tema fiscal, el tema impositivo. Ahí yo iba, tú has hecho mucho énfasis en la parte impositiva fiscal. ¿Por qué, Adolfo? ¿Tú lo ves desde el punto de vista de Adolfo Pérez o tú estás haciendo una visión generalizada del problema? Una visión general, ¿por qué? Bueno, porque todo lo que el gobierno gasta, o se lo está cobrando a las personas, o lo está cobrando nosotros en impuestos actualmente, o no lo cobrará en el futuro. Es decir, o nos lo cobra actualmente con los impuestos que pagamos, o nos lo cobrará en el futuro con los préstamos, con el endeudamiento que el gobierno está haciendo ahora en estos momentos. Hemos visto que han tomado 800 millones de dólares, 650 al Fondo Monetario, 150 al Banco Mundial. Bueno, pero esos préstamos los vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Entonces yo creo que el camino de la recuperación no solamente debe venir por el gasto público, porque cuando se habla de gasto público se habla de que lo está financiando esa recuperación el pueblo dominicano a través de sus impuestos. Yo creo que también debe venir a través del estímulo a la inversión, para que muchos empresarios grandes y medianos que tienen dinero fuera del país o que tienen dinero ocioso, que no lo están invirtiendo, bueno, sientan que tienen un motivo, una razón, una motivación especial para poder tener las condiciones de invertir ese dinero y crear empleo. Y también facilitar a la reactivación de la economía. Y entonces por eso yo pienso que se hace imprescindible pensar ahora en una reforma fiscal integral donde se cambie el esquema impositivo, donde se den facilidades diversas a los empresarios, a los emprendedores, para que ellos tengan un estímulo real, un incentivo verdadero que les permite entonces tomar el dinero, arriesgarlo, crear negocio, para con eso crear fuentes de empleo y que la República Dominicana pueda sobreponerse en tiempos de 4 o 5 meses a lo que ha sido el impacto económico generado por el COVID-19. Y en ese sentido, Luis Miñoso, hay medidas tan concretas como, por ejemplo, el anticipo del 1.5. O, por ejemplo... Eso es criminal para nosotros, los medianos empresarios. Porque tú estás cobrando un impuesto mínimo a una ganancia que tú entiendes que el empresario va a tener. Que no es real. Pero sabemos que todo el que tuvo que cerrar sus puertas por la naturaleza de sus actividades comerciales no va a tener ganancia este año, porque nadie que haya durado 2 o 3 meses cerrado, no es verdad que su estado financiero a final de año van a reflejar beneficio. Entonces, te están cobrando por anticipado un beneficio que de entrada ya sabemos que no lo vas a tener. Pero eso es inconstitucional, incluso, Adolfo. Se ha planteado la inconstitucionalidad de ese impuesto, pero los gobiernos se han hecho los chivos locos porque es un dinero que tienen líquido ahí. Ellos tomaron la medida, por ejemplo, ahora del impuesto del 1% a los activos, que también es un impuesto bastante injusto porque tú tienes un inventario que no lo pudiste vender de 30, 40, 20 millones, 10 millones, 1 millón de pesos, lo que sea. Hasta una compañía que tú tengas creada de 1 millón de pesos, tú tienes que pagar 10,000 pesos. Una compañía sin operaciones, que tú la constituiste con un capital de 1 millón de pesos sin operaciones, tú tienes que pagar al final del año 10,000 pesos como el impuesto de 1% a los activos. Pero este año es un año que debemos revisarlo porque es un año especial, porque ese 1% de mucha gente que tiene muchos grandes inventarios, que no lo pudo vender porque tuvo que cerrar durante 2 meses y medio la puerta de su negocio y entonces va a tener que liquidar un impuesto de un 1%. Hemos visto cómo ellos han exonerado del primer pago que toca ahora el próximo mes, pero sin embargo dejan el segundo pago y no lo hacen con una visión de largo plazo. Yo creo que esta puede ser una excelente oportunidad para eliminar el impuesto. Y hay otro impuesto también, Luis Miñoso, que no quiero dejar de resaltar, que es
el 0.15 a las transacciones bancarias. Que a se los ha cheques, cobrado, a que las se ha transacciones cobrado bancarias. igualito ahora en muchos bancos. Que se le cobra a todo el mundo. Tú das un cheque de 10,000 pesos, de 100,000 pesos, de 1,000,000 de pesos, de 10 millones, del monto que sea, y te van a cobrar el 0.15% de la transacción. Pero estos no son momentos para que el Estado le saque dinero de los bolsillos a la gente, sino todo lo contrario, para ponerle dinero a la gente en los bolsillos, porque es a través de eso que podemos estimular la inversión. Entonces, ese es un impuesto completamente distorsionante. El impuesto del 0.15 es un impuesto a la transacción que tú con tu propio dinero lo entras, lo sacas del banco varias veces y estás pagando en esa misma cantidad de Varias veces ese veces. impuesto y por tu propio dinero. O sea, tú sacaste 1,000,000 de pesos del banco, lo volviste a llevar porque no lo necesitaste para la operación comercial, lo depositas y te lo van a cobrar. Algo completamente injusto. Y entonces yo creo que este es un momento ideal para nosotros repensar a fondo el sistema impositivo de la República Dominicana y ver cuáles son esos impuestos distorsionantes que debemos eliminar para promover la inversión. Y dame terminar ya con esta parte, porque mucha gente dirá, entonces él está planteando algo descabellado, porque si en este momento de graves dificultades le quitamos la capacidad recaudatoria al Estado dominicano, pues entonces la crisis se va a profundizar más porque el Estado no va a tener el dinero para darle respuesta a las necesidades de sentido de la gente. Y yo le diría al que me diga eso que está equivocado, porque se ha demostrado que a través de reformas fiscales, reduciendo tasas y eliminando impuestos distorsionantes, se acelera, se estimula la actividad económica y al final el Estado termina recaudando más. Por ejemplo, en 1991-92, el presidente Joaquín Balaguer hizo una reforma fiscal, yo te diría la verdadera y la auténtica reforma fiscal que se ha hecho en los últimos 25 o 30 años en la República Dominicana, y él desmanteló tasas de aranceles, por ejemplo, de impuestos a los vehículos, que en ese momento pagaban un 100%, y él lo bajó a un 20% de arancel. Y el crecimiento de la economía, el impacto que tuvo eso en el desarrollo económico fue tal que reduciendo todos los impuestos, el país creció, prácticamente duplicó sus ingresos. Y entonces yo creo que esa es la visión que debe acompañar ahora al nuevo gobierno de estímulo a la inversión a través de una revisión de todo el entramado fiscal e impositivo de la República Dominicana. En la República Dominicana hay un gran tema de atrasos en impuestos. No nos llamemos engaño por el desconocimiento, por las complicaciones que tienen los impuestos. Hay muchas empresas y muchas personas que no están en el sistema o porque tienen atraso de muchos años. ¿Tú estás de acuerdo con que aquí se haga una especie de ¿cómo que le dicen a ese término? De amnistía fiscal como mecanismo de involucrar nuevamente a esas personas al sistema de impuestos y demás? Sí, yo creo que es importante, pero más importante todavía es una ley de responsabilidad fiscal donde el Estado dominicano se comprometa a no gastar más dinero del que recauda y a ejecutar en función de cómo lo establece el presupuesto. Porque todos sabemos, porque en primer lugar tenemos que poner los controles del lugar. El tema de la amnistía es un tema que se puede discutir, tiene mucho que ver también con la gran cantidad de empresas que no están registradas, o sea, del empleo informal, de las empresas informales, de la informalidad que tiene la economía dominicana, que alrededor de un 54 o 53% del empleo. Pero tenemos que comenzar a organizar la casa, o sea, el ejemplo comienza por casa y el liderazgo es que debe por ejemplo, Adolfo, fomentar el ejemplo. ¿Qué hace la autoridad con un tipo que te deba 3 millones de pesos hace 15 años? Ya yo creo que eso va a caer en lo mismo. No hay un mecanismo que se pueda plantear de reorganizar la casa y eso mismo que tú apuntas de la informalidad, aprovechar ahí mismo e involucrarlo ya. Sí, pero yo creo que el primer paso para eso debe ser la simplificación del sistema tributario. Claro, aquí es demasiado complicado y tú tienes que pagarle un contable, una auxiliar de contabilidad, tienes que tener un personal que le cuesta a la empresa muy caro, porque son personas capacitadas para desarrollar esa gestión, cuando en toda parte del mundo o en los países más desarrollados... Es un formulario que tú mandas. Es tan sencillo que lo hacen los mismos dueños de la pequeña empresa, lo llenan y simplemente con la asesoría y el sello de una empresa, bueno, ellos revisan que todo esté bien, pero no tiene que tener una gente en el día a día llevando el detalle tan minucioso, tan riguroso, por la complejidad, vamos a decir, porque ha sido un sistema tributario que ha sido concebido con muchos parches a través del tiempo. Entonces, son tantas medidas que se han venido sobreponiendo una sobre la otra, que ya lo que se ha terminado en una madeja interminable de impuestos. Hay dos pactos que están en el aire y uno de esos es el pacto fiscal. ¿Tú crees que llegó el momento, por ahí va tu planteamiento de que ya las fuerzas vivas se sienten a ver realmente un verdadero pacto fiscal en la República Dominicana? Mira, Luis, yo creo que el diálogo siempre es saludable, siempre es importante. A mí me gusta dialogar, yo tengo eso como norma de vida, el consenso a través del diálogo, de la exposición de criterios. Y
cuando hay grandes crisis como la actual, crisis que desbordan incluso lo que es la capacidad de uno pensar y razonar sobre ella, por la magnitud y lo introspectivo que ha sido todo esto, lo rápido que llegó y lo sorpresivo que fue, pues yo creo que las condiciones están dadas para un gran diálogo nacional, un gran diálogo del sector político y también del sector social. Y por eso Luis Abinader en estos momentos está realizando una cumbre en toda la provincia, en todos los municipios, recopilando, recogiendo la visión de la gente para poder construir la salida a la crisis a partir de las opiniones de todos. Y entonces ese pacto fiscal debe también ser parte de ese diálogo, que ahora lo está realizando Luis Abinader o esa cumbre en la oposición, pero que yo creo que debe ser profundizado ya a partir del 16 de agosto. El nuevo gobierno, una vez ya Luis sea presidente, entonces debe llamar a todas las fuerzas del país, no solamente las fuerzas políticas, a todas las fuerzas que tienen incidencia en la vida nacional, para que entre todos podamos discutir y diseñar un nuevo esquema tributario y también una nueva manera de gastar el dinero del Estado, porque no solamente es cambiar la manera de recaudar impuestos, sino también que todos sabemos que aquí se gasta muy mal. La calidad del gasto público en República Dominicana es pésima, es terrible. Claro. Y los organismos internacionales, cada vez que revisan calidad del gasto público en nuestro país, pues estamos en los peores lugares. Pero entonces, Adolfo, ¿a qué se debe que dicen las autoridades, que dicen esos mismos organismos, ¿verdad?, que cuestionan el gasto público, que la República Dominicana va a ser el único país que no va a decrecer en la región en esta coyuntura? ¿A qué se debe eso? No, pero ya eso es otra cosa. Eso tiene que ver mucho con la naturaleza de las actividades económicas de nuestro país y de qué depende, el ingreso de divisas en el país. Yo creo que habría que revisar ese dato. No creo que sea tan exactamente así. Aquí hay algunas actividades económicas que se han contraído, que se contrayeron significativamente en estos 2 meses y medio. Por ejemplo, el sector de la construcción estuvo totalmente paralizado, que es uno de los motores fundamentales del crecimiento. El comercio, en sentido general, salvo el comercio de alimentos y de medicamentos, estuvo totalmente paralizado. Y el tema de los ejes que generan divisas, los ejes a través de los cuales se inserta la economía dominicana en el exterior, como el turismo, todavía sigue paralizado, porque los aeropuertos, los vuelos comerciales están detenidos. Está el tema de las remesas, que han sido severamente afectadas también, porque los dominicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en España, ¿verdad?, y en Estados Unidos, pues sus actividades comerciales también se vieron detenidas y ya no pueden mandar la misma cantidad. Entonces está el tema también de la inversión extranjera, la inversión extranjera directa, que también hemos visto que como consecuencia de la parálisis comercial y de la parálisis de todas las inversiones, bueno, pues también se ha detenido. Entonces, ese dato de que no va a haber un decrecimiento de la economía dominicana, bueno, es verdad que la economía dominicana tiene buena capacidad de reajuste, de sobreponernos, que el dominicano siempre tiene la capacidad de sobreponerse a la dificultad, y que queda también un buen tramo para cerrar el año, porque apenas vamos por el mes 6, ¿verdad? Todavía falta la mitad del año, pero yo quisiera ver a final de año ya el dato definitivo y ver cómo termina todo esto. Adolfo, no podemos dejar de hablar en estos minutos finales de política. ¿Cómo va Luis Abinader? Cuéntanos un poco. ¿En qué están ustedes? Lo vemos fajado ahí, a ver si ganan en primera vuelta. Luis está muy bien, está creciendo. Todos los días se están produciendo juramentaciones de dirigentes de diferentes fuerzas políticas, de lo que fue el viejo PRD, de otras fuerzas políticas, de todos los partidos, incluso de PLDistas, y de gente que ha entendido que el camino correcto para llevar a la República Dominicana hacia un régimen de prosperidad compartida es Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Entonces nosotros estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchas personas, muchos dirigentes políticos, muchos ciudadanos que están verdaderamente preocupados por el destino del país, y en esa capacidad que nosotros hemos tenido de articular alianzas y de abrir las compuertas para que entre muchas personas, pues nosotros estamos llevando al partido ahora a una posición de privilegio con relación a los demás partidos del sistema, porque el PRM se está constituyendo ya no solo en la principal fuerza política, sino que probablemente va a ser el partido ya que duplicará a los otros partidos en términos de simpatías y de preferencias partidarias y de militancia también, porque ahora mismo somos el partido que está captando más nuevos miembros. Luis Abinader ha estado trabajando desde el inicio con una visión clara de liderazgo transformador, de un liderazgo verdaderamente comprometido con el país, como por ejemplo con el tema, cuando las autoridades hacen el llamado quédate en casa, pues Luis Abinader, predicando con el ejemplo, asume ese postulado y se queda en la casa. Hemos visto ahora como, por ejemplo, el candidato oficialista llama cobardía al cumplimiento de la ley, en un hecho absurdo en nuestro país. ¿Cómo puede ser cobarde aquel que cumple con la ley? ¿Cómo puede ser cobarde aquel que a través del ejemplo protege a sus ciudadanos, a sus iguales, a aquellos que desea representar?
Y vemos también como, por ejemplo, él confunde cobardía con una actitud temeraria, porque lo que ocurrió en los primeros días del toque de queda fue una actitud temeraria de parte del candidato del gobierno, que salió desafiando la ley, desafiando el mandato de las autoridades, a erigirse él entonces en gobierno, en autoridad, y darles él entonces a través de su campaña soluciones a cosas que debió haberla hecho el gobierno y el Estado dominicano. Entonces nosotros estamos bien, estamos confiados, estamos contentos, seguimos trabajando y estoy seguro que la victoria nos encontrará igual, trabajando por el triunfo. Muchas gracias, Adolfo Pérez, por estos minutos de interesante conversación donde demuestra grandes conocimientos, sobre todo en el área económica. Adolfo Pérez, muchas gracias. Fue nuestro primer invitado de este martes en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con nuestra segunda entrevista. Bye bye.